porque hay un solo Dios, uno solo, no existe más, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, ¿cómo Jesucristo pudo hacer todas las cosas que hizo? Vamos a Isaías capítulo 11. Cojan su Biblia, vamos a leer los cuantos versículos. Comenzamos con Isaías capítulo 11. ¿Han oído hablar de los 7 espíritus de Jehová? Los 7 espíritus de Jehová son la plenitud de Jehová. Estos son 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios. Ustedes pueden ver eso en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a leer. Dice el libro de Colosenses que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hechos, hacerlo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él es el mediador del nuevo pacto. Leemos Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Eso es un texto mesiánico. ¿Sabe lo que es un texto mesiánico? Cuando se está hablando del Mesías. Cuando se habla de Jesucristo, en todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento, se conoce como texto mesiánico. Leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sabe quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Dice que de esa vara nacerá un vástago. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es lo que nosotros conocemos como Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Jehová. El Dios Espíritu Santo. Pero en sí mismo es el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí se mencionan 7 espíritus. ¿Sobre quién iban a reposar sobre esos 7 espíritus? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 16. ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Están aburridos? No. Bien. Leemos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos fueron abiertos. ¿Qué fueron abiertos? Los cielos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí es cuando el Espíritu desciende sobre Cristo. En ese mismo momento, los 7 espíritus que se profetizó por allá por Isaías, entonces tienen su cumplimiento. En ese momento, el Espíritu de Dios reposa sobre Cristo. Ahora, capítulo 4, Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas capítulo 4. ¿Están siguiendo la secuencia? Lucas capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibió esa llenura? Cuando fue bautizado en el río Jordán. Ese mismo Espíritu lo llevó al desierto para que Satanás lo tiente. Dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí mismo seguimos en el versículo 14. Aquí es donde comienza. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo se fue para el desierto? Lleno del Espíritu. La llenura y el poder no es lo mismo. Jesús se fue lleno, pero salió en el poder. Cuando sale en el poder del Espíritu, entonces esos 7 espíritus comienzan a manifestarse en él. De esa forma podía sanar, de esa forma podía multiplicar los panes, de esa forma podía enseñar, de esa forma podía hacer todo lo que quería. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo había llenado de pie a cabeza.
Capítulo 5, versículo 19, 2 Corintios. ¿Estamos leyendo mucha Biblia? ¿Estamos conformes? Bien. Capítulo 5, versículo 19, 2 Corintios. Aleluya. Bendito sea el Señor. 5, 19. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos conociendo quién era Cristo en la tierra, ¿verdad? Bien. Que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Cristo fue un siervo de Dios. No vino al mundo como Dios, vino al mundo como siervo de Dios. Capítulo 5, versículo 30 del libro de Juan. Búsquenlo, que vamos a leer Biblia. Ustedes tienen que saber mucho de la Biblia. ¿Les gusta la Biblia? Amén. Aleluya. Estamos conociendo, ¿verdad? 5:30. Bendito sea el Señor. Aleluya. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué dice Cristo? ¿Que podía hacer algo por sí mismo? ¿Verdad que no? No puedo hacer nada por mí mismo. No puedo. Según oigo, como oigo cuando estoy en la presencia del Padre. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ustedes están viendo la grandeza de Cristo. Nunca en la vida, en su vida terrenal, acudió a yo soy el Hijo de Dios. Capítulo 2, Filipenses, versículo 5 en adelante. Vamos a leer Biblia, que vamos a aprender. Aleluya. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Se quitó toda su grandeza. Se despojó a sí mismo. Ahí aparece la kenosis. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Todo eso que Cristo hizo, ¿usted sabe por qué lo hizo? Por Cristo. Lo hizo por él. Despojarse de toda su grandeza, despojarse de todo su poderío, para venir a ser un hombre, para venir a ser el siervo de Dios. Lo hizo por cada uno de nosotros. No lo hizo por los ángeles, lo hizo por la humanidad. Cristo se entregó por nosotros. Cristo se humilló a sí mismo por cada uno de nosotros. No se humilló para que nosotros tengamos un evangelio de sinvergüenzas y de bandidos y irresponsables, y de egocéntrico, y de egoísta, y de megalómano, y un sinnúmero de cosas que usted puede escuchar por ahí. Se humilló para que nosotros también seamos humildes delante de Él. Porque mire, nosotros en ningún momento no merecíamos la salvación que tenemos. ¿Usted sabe por qué? Porque somos malos. Porque tenemos un corazón engañoso y perverso. Capítulo 5, versículo 6 del libro de Génesis, dice la Biblia que a Dios le dolió el corazón por haberlo hecho. ¿Usted sabe por qué? Porque los designios del corazón de nosotros, desde nuestra juventud, van solamente de continuo el mal. No dice al mal, sino el mal. Donde quiera que el mal, hay vamos. Entonces nosotros por cuenta propia
no podíamos ser salvos. No podíamos. Y Cristo tomó la decisión, Él, voluntariamente Él, de venir a morir por cada uno de nosotros. Para que nosotros tengamos el Evangelio. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. ¿Quién fundó el Evangelio? Jesucristo lo fundó. Bajo el poder de Dios, bajo la obediencia a Dios, bajo la entrega a los mandatos de Dios. Dice que por haber obedecido a Dios, dice la Biblia que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todas las rodillas que están en los cielos, que están en la tierra, que debajo de la tierra, donde quiera que estén, ¿sabe lo que haga? Se doble. Porque dice el capítulo del versículo 9 de Colosenses, porque en él, ahora mismo, en la actualidad, habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Dice corporalmente porque Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora, en ese cuerpo glorificado, toda la plenitud de Dios está ahí. Ahora Cristo se presenta como Dios. Ahora nosotros tenemos que ver a Cristo como tal. ¿Cómo? Como Dios. Vino al mundo como siervo y resucitó como Dios. Y ese es el que nosotros tenemos para salvarnos, Dios, con un poder ilimitado. No se limita el poder de Cristo. Y nosotros tenemos que estar confiados ahí. Que vino aquello confiado ahí. Que vino lo otro confiado ahí. Dice el capítulo 13 de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. La leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Está viendo eso? No mirando las cosas que nosotros vemos con los ojos naturales, porque somos ciegos espirituales. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios nos despierte los ojos y podamos ver las cosas espirituales, entonces vemos que todo lo que hay aquí, ¿qué pasa? Pasa ahí. Dice el capítulo 12 del libro de los Hebreos, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo dice, porque el capítulo 12, vamos a leer el otro versículo que continúa. Hebreos, capítulo 12. ¿Están aburridos? No. Gloria a Dios. Qué bueno. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. No es que en el cielo hay otro trono. En el cielo hay un solo trono, que es el mismo trono. No es que Dios tiene un trono aquí y Cristo tiene un trono aquí. No. Se sentó en el trono de Dios, junto al mismo Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le importó el sufrimiento, no le importó el dolor, no le importó las angustias, no le importó despojarse a sí mismo para obedecer todo lo que su Padre le dijo que hiciera. Y eso lo hizo por amor a una humanidad que hoy en día no le quiere guardar respeto, especialmente los que están supuestamente, si se puede decir así, sirviéndole a él, buscando su propia gloria, buscando su propio nombre, fingiendo ser lo que no son, haciendo cosas que no deben de hacer y con la conciencia de que no deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de competitividad cristiana. Oye, ¿usted sabe lo grande que es eso? Competitividad cristiana. Yo soy el que más predico, yo soy el que más canto,
Yo soy el que más hago, yo soy el que más digo, yo soy el que más profetizo, yo soy el que más decreto, yo soy el que más declaro, yo soy. Mentira, no es nada. Cristo lo llena todo y en todo. Y Él enseña que el que está en Él, ¿cómo debe hablar? Dice la Biblia. Como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Como un soberbio, como un altanero. No, andó con humildad, con sencillez, como un hombre que profesaba piedad. El cristiano de verdad profesa piedad. El cristiano de verdad estudia las escrituras, se apega a ellas, conoce a su Dios, se conoce a sí mismo y ve lo poco que es y lo que necesita de Dios en su vida. Usted sabe todo lo que nosotros necesitamos de Dios. Mientras más usted estudia las escrituras, usted se va a dar cuenta lo más que usted necesita de Dios y lo torpe que nosotros podemos ser sin Dios. Y lo cruel que es el pecado. Si a mí me preguntan ahora mismo qué es lo peor que hay en el mundo, yo lo digo sin temor a repetir, digo el pecado. El pecado es tan terrible que le hace pensar a la gente que ellos están bien, estando metidos en el pecado. En estos días vemos un hombre, varón, masculino, que nació varón, pero que él tiene un trastorno de la personalidad, que ya no se le puede llamar así porque fácilmente cae en la preso. Eso es una elección. Y el tipo eligió ser una mujer. Y él dice que Cristo está en su vida. Y dice que salta de ese cuerpo mente cuadrada. Que todo el que dice que él está mal, tiene la mente cuadrada. Que si no sabe pensar. Porque Cristo murió por él para que él siguiera en su pecado. Es decir, Cristo murió para que el hombre siguiera su pecado. Si usted me dice, yo lo acepto, sí, yo lo acepto. Pero yo puedo seguir con toda mi vagabundería. Yo puedo seguir haciendo lo que me dé mi gana. Y soy cristiano. Y me voy para el cielo. Y gloria a Dios, aleluya, y tanto pobre. Yo me voy con él, y no me quedo. Y me voy con él. Usted sabe lo grande que es. Y cuando uno se pone a pensar los grandes hombres y mujeres de Dios que dejaron el pellejo, que se entregaron a sí mismos para alcanzar la salvación, que dejaron de hacer todas las cosas que ellos querían hacer por servirle a Cristo. Y eso que viven haciendo todas las criaturas que ellos quieren hacer, van a estar en el mismo lugar que aquellos que dejaron todo por servirlo, van a estar. Imagínense un barbón que lo tienen amarrado en un tronco y lo están despellejando vivo. Y mientras lo están despellejando vivo, le está predicando el evangelio al que lo están despellejando. Imagínense un Tomás que lo están arrastrando con un caballo para aquí y para allá mientras todo el mundo se está divirtiendo. Cuando el tipo que lo está arrastrando no empieza a predicar el evangelio. Imagínense un Santiago que va caminando de mano con un hombre que lo lleva a que le corten la cabeza. Y cuando está callado, le van a cortar la cabeza. El tipo que lo llevaba también se hincha para que le corten la cabeza con él, porque Santiago lo convenció del evangelio también. Porque no estaba pensando que le van a cortar la cabeza, no pensando que ese se sale. Imagínese Santiago el mayor, que vienen unos judíos y lo llaman. Y le dice: si tú dices que lo que tú estás predicando es mentira, si tú dices que Cristo no resucitó, si tú dices que todo ese camino por el cual usted vive es falso, nosotros te vamos a dar un buen pueblo en el Sanedrín, te vamos a dar riqueza, te vamos a dar poder, te vamos a dar un nombre. Santiago le dice: quiero que te diga que sí. Súbete en el pináculo del templo y allá lo pusieron. Cuando Santiago ahí se sube, ellos van contentos porque una de las columnas de la iglesia creciente va a negar todo eso. Cuando Santiago comenzó a decir: Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo resucitó, lo tiraron de cabeza. Y cuando cayó reventado, lo agarraron y lo pararon de rodillas, orando por los mismos que lo tiraron. Y de ahí le pusieron el apodo de rodillas de cabeza. Porque sabían lo que era el evangelio. No estaban en un show. Un show. El show del domingo.
el show de un día, un show. No, sabían en lo que habían creído, porque sabían el sacrificio que Cristo hizo, el despojo, la cruz, el sufrimiento, las angustias y el dolor. Sabían lo que Cristo hizo. Y nosotros lo sabemos. ¿Sabemos lo que Cristo hizo? La Biblia nos enseña. Por eso le aconsejo, lean su Biblia todos los días. Pídanle a Dios oración que le dé conocimiento. Busquen buenos maestros, buenos de verdad, que lo enseñen el camino de la verdad. No que lo enseñen a coger un texto y sacarlo de contexto y funcionar de su mente y enredarlo. Y que usted crea lo que ellos quieren que usted crea para tenerlo como borrego, no como libre, sino como un tonto cualquiera. Si usted lee la Biblia y estudia y la conoce, usted está libre. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que todo pasará, no importa lo que sea. Pero ¿qué va a permanecer para siempre? La palabra de Dios. Todo lo que usted vea, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros somos siervos de Cristo. Tenemos nuestras cosas que cambiar si las tenemos. Flaqueamos si flaqueamos. En determinado momento ofendemos personas que no debemos ofender, lo hacemos. Es cierto, yo lo he hecho. He ofendido personas que no se merecen que yo lo haga. Personas que me han amado, me han valorado, me han respetado, me han querido, me han guiado y yo le he faltado al respeto. Tengo una naturaleza que muchas veces me lleva a esa sinvergüencería, pero lo reconozco y entiendo que no está bien. Porque el Espíritu de Dios nos hace a nosotros entender las cosas como son. Dice que nos va a llevar a toda verdad y a todo conocimiento. Ese mismo Espíritu que llenó a Cristo con todo su poder, ese mismo Espíritu nos lleva a nosotros, a Cristo, nos lleva a la verdad, nos lleva a la vida. No se puede jugar con el Evangelio. Si usted comienza a leer historia de los mártires de la fe, usted se va a enterar lo que hombres y mujeres de Dios hicieron. Si usted se lee el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde habla ahí del escalón de la fama, allá aparecen todos esos grandes hombres de la fe y mujeres de la fe. Dice que el mundo no fue digno de recibirlo, el mundo le quedó pequeñito. ¿Sabe por qué le quedó pequeño? Porque no vivían para el mundo, vivían para Dios. Y el libro que leímos, el capítulo 11, usted lo lee completo ese capítulo. Cuando él continúa en el capítulo 12, dice: también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. No está hablando de que ellos no están mirando en el cielo. Está hablando de las cosas que hicieron para que nos sirvieran a nosotros de ejemplo de fe. De ejemplo de fe. Eso está ahí para que nosotros veamos como ejemplo de fe. La historia de los grandes hombres de la fe se escribió para que nosotros tengamos de ejemplo de fe. Un hombre que lo tiene, creo que era Ignacio de Antioquía, lo tienen para cortarle la cabeza y él le dice al tipo que le va a cortar la cabeza: córtala rápido. Y el hombre se sorprendió y dice: ¿por qué tú quieres que yo te corte la cabeza? Porque cuando tú me cortes la cabeza, la sangre que va a caer es el abono para la semilla que viene detrás de mí. ¿Está viendo eso? Si cuando tú me cortes la cabeza, mi testimonio va a ser de fortaleza para eso que viene detrás de mí. Todos nosotros, si yo di mi vida por lo que creo, yo doy mi vida por lo que entiendo que es la verdad. ¿Qué es lo único que hace libre al hombre? La mentira. La verdad hace al hombre libre. Y compare, el hombre más viejo que ha tenido el mundo se conoció como Matusalén. Matusalén vivió 965 años. Le sigue Adán, que vivió 930 años. Ahora, compare ese tiempo con una eternidad de ese año. Compare ese tiempo, 965 años, 930 años, con una eternidad que no va a tener fin. ¿Qué hombre hoy en día vive esa cantidad de años? Estos días escuché uno por ahí, un chico de esos que está por ahí metido en una cueva, un club de esos, que tenía 130 años. Oiga eso. Pero si usted compara la eternidad que Dios nos ofrece con 130 años, ahora, ¿qué se necesita para eso?
Vivir como se me plaza. Vivir como Dios quiere que yo viva. En el capítulo 8, del versículo 34 del libro de Marcos, Jesús dice: todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida por causa de mí y por causa del Evangelio, ese la obtendrá. Porque ¿qué beneficio tiene un hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa puede dar por ella? Señor, no me santifica ahí, que yo me gané por ahí para que me dejen al cielo. Mira, yo tengo esa propiedad allí. No, Señor, lo que Dios exige de nosotros es la autonegación. Volvamos a Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 15 y 16, 2 de Corintios. Vamos a comenzar el versículo 15, donde leímos del lado arriba. Leemos el versículo 15 dice: y por todos murió, para los que viven ya no viva más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió por todos, para los que viven ya no viva más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el texto sigue diciendo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Se arrepiente la carne? No puede. Por lo tanto, no conocemos a nadie según la carne. Como dice Pablo, según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya lo conocemos así. Ya conocemos el Cristo glorificado. Entonces aquí uno de los textos favoritos del cristiano que se conforma con eso. Ya yo estoy en Cristo Jesús, ya yo soy una nueva criatura. Sí, pero tú tienes que contextualizar ese texto en los textos anteriores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, las cosas son hechas nuevas. Ahora, para usted está en Cristo, tiene que vivir como un adulto. Si usted no vive como Cristo anduvo, usted no está en Cristo. De la única forma de usted estar en Cristo es vivir como Cristo anduvo. Si no, así que si nosotros queremos alcanzar la salvación, debemos de vivir como Cristo vivió. Y el mismo Cristo se atrevió a decir a los santos, santos, ultrasantos de la fe de ese tiempo: ¿cuál de ustedes me acusa de pecado? ¿Cuál de ustedes? Es decir, ninguno pudieron hacerlo. Vuelvo y le digo: no es que nosotros seamos ángeles, porque santos somos, pero no somos ángeles. Nosotros estamos en un mundo que hoy en día el pan de cada día es el pecado. Por donde quiera que usted lo vea el pecado, y usted todo lo que ve eso, y usted tiene una naturaleza caída al pecado. En algún momento usted puede que tenga que flaquee un poco, pero no se quede en ese pecado. No queda seguir. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Ahora, si practicamos el pecado, ya somos del diablo, porque la Biblia enseña eso. Si nosotros estamos dentro de la iglesia y practicamos el pecado, somos del diablo. Ahora, si en algún momento cometemos un pecado involuntario, bueno, tenemos un abogado para con el Padre. Pero no lo estoy mandando a pecar. Si usted peca, del diablo. Si usted vive. Ahora, si usted pecó, se arrepiente, bueno, usted de Dios. Y eso lo enseña la Biblia. ¿Hemos aprendido? Amén. ¿Aprendieron algo? Amén. Siempre es bueno conocer de la palabra de Dios. Dice la Biblia que apartado de Cristo nada podemos hacer. Vamos a ver. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en este momento te adoramos y te bendecimos. Señor, te glorificamos y te cantamos.
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por despojarte a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y hasta la muerte de Jesús. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, por los pecados que hacemos, voluntarios, involuntarios, por los pecados capitales, pecados veniales, por cualquier pecado que hay en nuestra vida, Señor, te pedimos perdón. Reconociendo que necesitamos nuestras vidas, Dios mío, no podemos hacer nada sin ti. Ayúdanos, Señor. No permita que nuestra carne, nuestros deseos, nos hagan desviarnos de ti, porque tú eres la fuente de vida. No permita que dejamos de tomar agua fresca para beber agua desenterna, Dios.